Gracias, el gusto es mío, como siempre, Paulina. Gracias por tus palabras de introducción. Bueno, sean todos bienvenidas y bienvenidos. En el día de hoy, justamente, vamos a estar trabajando, como pueden ver en el título, la figura de la logística internacional. Recomendación inicial es si bien no pudieron estar o si faltaron alguna de las clases anteriores, les recomiendo porque estamos haciendo una suerte de saga o suerte de línea interconectada entre varias temáticas de la misma subrama, que vienen siendo las relaciones internacionales económicas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ya estuvimos viendo el comercio internacional, los conceptos de negocios internacionales, comercio exterior, también estuvimos viendo transporte internacional y claramente esto se retroalimenta. Así que les recomiendo que puedan visionarlas posteriormente y complementar para que tengan una panorámica mucho más funcional y mucho más completa de lo que estamos abordando y de lo que estamos trabajando. Como siempre, la mirada es desde las relaciones internacionales, ¿sí? No solo lo miramos, no solo nos abocamos a la figura de la logística internacional o de la economía internacional desde una mirada sesgada, desde una mirada centrada, ¿sí? Cuya base primordial sea la economía. En realidad, en la vida, en la vida diaria, en la mecánica de las relaciones internacionales, es muy difícil poner parámetros y decir, hasta aquí es economía, de aquí hasta aquí es jurídica, de aquí hasta aquí es política, de aquí hasta aquí es cultura. Eso no pasa, está todo entrelazado, interconectado, interrelacionado, razón por la que claramente la mirada es centrarnos en la figura concreta de hoy de la logística internacional y de las relaciones internacionales económicas sin obviar las otras mecánicas, las cuestiones políticas y geopolíticas, las dinámicas diplomáticas, los aspectos, cómo impactan en las políticas exteriores, cómo se van dando esos distintos interrelacionamientos y vínculos de los países, los estados y por supuesto los sujetos relevantes de las relaciones internacionales. En este sentido, corresponde recordar algunos temas iniciales, algunos puntos de origen y también tener una noción general, porque cada vez se escucha más la figura de la logística, pero muchas veces no tenemos muy claro a qué se refiere o en concreto qué es lo que abarca. En este sentido, importa primero que nada entender que dentro de estas figuras de las relaciones internacionales económicas, destacamos dos grandes dimensiones, las cuales ya estuvimos viendo, como les decía. Por un lado, el comercio internacional, que no comercio exterior, en un sentido amplio de comercio internacional, que abarca los negocios internacionales, y por otro lado, la figura del transporte internacional. Ambas dimensiones, tanto la del comercio como la del transporte, muchas veces requieren de algo que las conecte, que genere un puente o que genere un vínculo. Esa interconexión, ese facilitador común, va a ser la figura de la logística internacional. De ahí que este articulador, que es la logística, va a ser primordial, va a ser sumamente relevante e importante para la consecución de los objetivos del comercio. Recordemos que cuando hablábamos del comercio internacional solíamos vincularlos con dos grandes conceptos, el de crecimiento o el de desarrollo. No voy a volver en concreto a ello, pero sí recordar que el crecimiento económico, la proyección de los países al mundo y el diagrama de los mercados globales dependen ampliamente de cómo se vaya generando, gestionando y, por supuesto, llegando a los objetivos, a las dimensiones, a los aspectos globales en términos comerciales como principal vehículo. No el único, pero sí el principal vehículo para el crecimiento, para el desarrollo de las naciones, los sujetos, etc. En este sentido, si la logística es el gran facilitador, requeríamos del transporte, justamente la logística se presenta como un elemento muy relevante. Podemos definir a la logística internacional, y ahí lo tienen, como el conjunto de actividades, es un conjunto diversas, múltiples actividades orientadas a ciertos aspectos, en concreto, planificar, optimizar, gestionar,
dar seguimiento y organizar los procesos de transporte, almacenaje y distribución de bienes y servicios que pasan por fronteras nacionales. Esta figura del pasaje por fronteras nacionales es que lo lleva más a la figura de que se trate de logística internacional. Por supuesto, también tenemos logística interna, logística nacional, logística local, etc. Las escalas pueden ser variables, pero refieren básicamente a lo mismo. No es lo mismo que yo coloque en un contenedor para un barco, por ejemplo, 1000 kilos, a que consiga, acomodándolo de cierta manera, optimizando el espacio, gestionando mejor el embalaje, el empaquetado, conseguir que en vez de que entren 1000 kilos, que entren 1200. ¿Sí? En este sentido, vemos como la optimización, la reducción de costos, la mejora en los tiempos de entrega y en los tiempos de transporte, todo este tipo de elementos van a ser clave justamente ¿para qué? Para que el comercio sea más eficiente. Asimismo, corresponde esa conexión, comercio internacional, crecimiento y desarrollo económico y por supuesto la palabra clave en todo esto, la famosa palabra clave de aquí en términos de logística internacional en sentido amplio, que es la competitividad global. En este sentido, me importa que lo tengan en cuenta. Hablamos de diferentes actividades. Antes les digo, y son verbos en infinitivo, planificar, optimizar, gestionar, pero vamos a tratar de bajarlo y les voy a tratar de ir dando ciertos ejemplos para que estas nociones generales sean mucho más efectivas para los análisis y para la comprensión de cómo se van dando los distintos eventos relevantes a nivel internacional. En este sentido, vemos diferentes elementos. Potenciar el comercio. Si consigo, por ejemplo, que por las características del empaquetado, un producto o por las características de los métodos de conservación, la implementación de mecanismos tecnológicos en el transporte, habilite, por ejemplo, que pescados que se pescan en los ríos, en el río de la Plata, supongamos, y que esos mismos puedan ser consumidos en Rusia. Claramente ha habido un enorme trabajo logístico para que lleguen en buen estado, en buenos mecanismos de conservación, en buenos procesos de procesado. Todos esos elementos van a llevar a un mejor contacto entre la oferta y la demanda, a una diversificación en la demanda. Y normalmente se mide en un mayor nivel de satisfacción de las necesidades. Mayor oferta, mayor pluralidad de agentes normalmente en el mercado, pluralidad de productos y claramente una demanda que tiene más donde elegir, por decirlo de alguna manera. Esto no solo se remite a esto, también hay una mejora en las fortalezas estratégicas, como la presencia de las cadenas de suministro. No es lo mismo que, supongamos, yo requiera de cuero para fabricar algo, fabricar, por ejemplo, en la industria automotriz, y que el cuero lo tenga que producir en mi país a que el mismo se produzca en otro país. ¿Sí? Algo muy normal, lo vamos a ver luego el caso de la industria automotriz, pero tenemos muchas industrias. El elemento de las ventajas comparativas, ya no solo en la directa producción, sino también en cómo se va diversificando la producción en las cadenas de suministro. Luego lo veremos por ejemplos concretos. También la figura de la certeza, de la seguridad. No nos olvidemos al final del día que la figura del comercio, la figura de los negocios, suele tener siempre un margen de riesgo. Ese riesgo, a cuanto más se atempera, se minimiza, se reduce, lleva a un mayor nivel de seguridad, de certeza en los distintos procesos y en las distintas mecánicas, en los distintos negocios. Cuanto mayor es el grado de riesgo, hay más posibilidades de que se frustre, de perder el dinero, de perder los beneficios o incluso de perder la inversión. Entonces, en este sentido, la logística también asegura, da mayor garantía a que los procesos se realicen bien, se realicen en tiempo, se optimicen, se genere mayor eficiencia.
Todo esto va a redundar claramente tanto en los beneficios como también en las cadenas de valor, el valor agregado que se va dando a los diferentes productos. Muchas veces también se pueden vincular incluso en los estándares de calidad. Un elemento esencial es que la logística impacta directamente en esa palabra que les comentaba ahí abajo, en la competitividad de un país y por supuesto también en la competitividad global. Es decir, es un factor clave de la política exterior. Un país se quiere presentar competitivo, rivaliza con otros agentes en su misma línea o agentes generales de las relaciones internacionales. Es clave para la proyección de los países, la capacidad, aliados competitivos, las dinámicas en las tensiones regionales y en las dinámicas continentales. Y por supuesto aquí entra, y es donde más vemos la conexión de que la logística no solo es una cuestión económica, no solo es una cuestión comercial, sino es una cuestión vinculada a todas las demás esferas de las relaciones internacionales, como es la figura de la geopolítica. En este sentido, la competitividad no solo se va a quedar en quién pone más cantidad de kilos dentro del container, sino en quién tiene una mayor capacidad de producción, quién tiene una mayor capacidad de gestión de exportaciones e importaciones, quién tiene una mayor capacidad de colocar sus productos en el mercado, quién tiene una mayor capacidad de volumen de producción, etcétera. Todos esos distintos factores van a llevar a los índices de gravitación, a las dinámicas y las polaridades de influencia entre los distintos estados. Y por supuesto los demás agentes. Cuando digo estados me refiero a todos los actores, por supuesto específicamente las naciones, que es la que más visualizamos en las relaciones internacionales, pero no dejo, no obvio el resto de actores relevantes de las relaciones internacionales y les remito a la clase respecto de lo cual. El alcance, la figura del alcance. Porque a veces tenemos que medir. Bueno, solo se trata de una persona con un cuaderno organizando dónde va cada cosa y ya está. Es gestión, es mera planificación, es organizar bien la cantidad de containers que van en el barco y cuándo llega el barco y ya está. No, la verdad es que es mucho más que eso. Es la implementación de procesos mucho más profundos, mucho más complejos y justamente la figura de la competitividad vuelve a ser claramente transversal a toda esta dinámica. No solo es una cuestión de administración, sino que la implementación de nuevas tecnologías va a llevar a elementos como el almacenamiento, el manejo de los inventarios, las regulaciones de aduana, los seguros internacionales, el transporte en general y por supuesto la gestión de riesgos. Como les decía antes, no va a ser lo mismo, una mala logística no va a tener un buen control de cómo tiene que ingresar cierto producto en el control aduanero de un país. Un mal manejo logístico va a llevar a un mal almacenamiento de un producto. Y si se tratara de un producto perecedero, es muy probable que el mismo se eche a perder. Lo mismo sucede con el transporte. Por ejemplo, ¿cómo debemos transportar, supongamos, la madera en bruto? Bueno, la madera para hacer celulosa claramente es muy poco conveniente por el desgaste, por las características de las rutas o de las carreteras, etcétera, que se transporte en camiones, por ejemplo. No resulta rentable, no resulta efectivo, no resulta eficiente. De ahí que se requiera de vías ferroviarias o se implemente el mecanismo marítimo. Tampoco se va a hacer aéreo por el gran volumen y el gran peso y el elevado volumen físico, ¿sí? De tonelaje. Entonces, en este sentido, uno va a tener que tener muy buen análisis de cuáles son las figuras, si va a cambiar de transporte, cuál es el producto que se está haciendo. No es lo mismo almacenar madera que almacenar carne. Es decir, todas estas mecánicas son clave para la logística. Por eso no solo es un buen documento de Excel con todo muy claro y todo muy organizado, sino que trasciende a procesos mucho más complejos y mucho más profundos que realmente impactan en las cadenas de valor y hacen a las dinámicas de los procesos productivos. Más hoy en día con la variabilidad de los procesos productivos, aunque me estoy adelantando. Me interesa que tengan en cuenta a qué nos referimos con los elementos constitutivos, elementos que forman parte directa de la logística.
¿sí? Hablamos de la infraestructura que se utiliza muchísimo, incluso el concepto de infraestructura logística estratégica, ¿sí? Hablamos de puertos, hablamos de aeropuertos, zonas francas o puertos francos, redes ferroviarias, carreteras, almacenes o depósitos, ya sean aduaneros o en exclaves o fuera de aduana. Todas estas mecánicas, todos estos espacios hacen a la infraestructura y por supuesto cuando hablo de puertos no solo me refiero a que haya un puerto, me refiero a las grúas, me refiero al personal, me refiero a muchos elementos que constituyen sobre todo personal especializado que sepan manejar la tecnología implementada, así como los demás elementos de infraestructura. También la infraestructura sola tampoco sirve, porque necesito que tenga una correlación en las normativas, en los tratados o en los instrumentos internacionales, en las políticas aduaneras, el quite de barreras arancelarias, etcétera, la implementación o la bajada de costos. Todas estas mecánicas claramente van a llevar a un diálogo, por decirlo de alguna manera, o la necesidad de una gestión en certeza. La logística puede ser muy buena, pero si no tengo idea de cuál es la normativa del país a donde llevo los productos, poco va a servir. Entonces, es un gran facilitador que no solo se va a quedar en la cuestión económica, en el intercambio de bienes, sino que claramente va a impactar, va a ser un tema importante, acuciante de la mesa de negociación, como le decimos. Es decir, cuando vamos a firmar un tratado comercial, por ejemplo, cuando se está gestionando las normas unificadas, los estándares en materia de comercio, la logística es un punto esencial, un punto clave. Por ende, también va a ser un punto de contacto, un punto diplomático de interrelación por parte de los distintos actores, porque a todos les interesa. Ya estoy hablando de empresas internacionales o transnacionales o multinacionales, estoy hablando de estados, estoy hablando de los ámbitos o foros comunes de la gobernanza global, como son las organizaciones internacionales, entre otros. Ahí es donde justamente se van a ir materializando estas distintas dinámicas. Pero no solo son estos dos puntos, estas dos características, más que características, estos dos elementos constitutivos, sino que por supuesto también esto está atravesado, impactado por otros elementos que algunas veces se consideran como de fuerza mayor o que no los podemos del todo gestionar o controlar, como pueden ser los desastres naturales. También estamos hablando de los conflictos geopolíticos, los conflictos internacionales. No es lo mismo que yo, por ejemplo, supongamos que mi principal suministrador de energía se encuentra por poner un ejemplo, se encuentra en Ucrania. Algo muy normal, algo que está pasando. Entonces, dado que Ucrania está en un conflicto, no va a poder seguir suministrando de la misma manera, con la misma certeza, con los mismos mecanismos, como algo habitual. Ante la posibilidad de perder mi cadena de suministro, voy a tener que buscar alternativas o decidir cuál es el costo-beneficio en esos términos. De ahí que impacta diametralmente en la figura de la logística internacional. Asimismo, creo que es importante que tengamos en cuenta la figura de los ciberataques. De hecho, ya se han considerado ciberterrorismo. Tenemos una clase en particular sobre desafíos globales, donde específicamente se trabajó la figura de la tecnología y de la ciberseguridad como respuesta de la gobernanza global hacia los ciberataques y la ciberdelincuencia. Pero claramente está muy relacionado, dado que las infraestructuras pueden estar sometidas a ciberataques y esto impacta directamente en el transporte, lo que lleva a un ataque al comercio y esto directamente en la competitividad, en la capacidad y en la presentación de un país al mundo. Entonces, está mucho más relacionado y tiene una relevancia, un impacto en la cuestión política, en la cuestión diplomática y en los distintos elementos también sociales, culturales y jurídicos que no solo quedan en la figura de lo económico, digamos, o de lo comercial. La tecnología, la innovación,
Por supuesto, tenemos procesos de digitalización, de tecnologías avanzadas, la implementación del blockchain para los smart contracts, para los procesos de contratación, para las dinámicas de documentación y de registro en los distintos procesos de oferta, contraoferta, aceptación de oferta, contrato de los negocios internacionales. También la inteligencia artificial, por ejemplo, para el manejo de maquinaria, como tenemos la figura de los drones no tripulados, en ciertos casos para la entrega de productos, de bienes y de servicios, también grúas de tripulación remota, etcétera, que lo tenemos en puertos, etcétera, incluso la posibilidad de transporte no tripulado para la entrega de mercaderías. En este sentido, justamente, se van a implementar distintos elementos. Elementos en materia de seguridad, para que sea más seguro, pero también de trazabilidad. El GPS, la geolocalización, ha implementado que yo sé dónde está ese envío que me viene de China, por ejemplo, o que me viene de Japón, o que me viene de Estados Unidos, y sé dónde está mi envío, dónde está mi pedido, dónde está mi compra, en una cuestión mucho más del e-commerce, mucho más del comercio electrónico más cercano. La figura de la inmediatez. No solo está el conocimiento, sino lo inmediato, lo rápido a la hora de una transferencia, a la hora de una compra, a la hora de un contacto con el transportista, con los distintos intermediarios hasta que el producto llega, entre otros tantos aspectos. Por lo que termina justamente la logística, se termina postulando como un puente entre las distintas economías nacionales, un vector que efectiviza la interdependencia. No nos olvidemos que muchas veces cuando caracterizamos el panorama mundial, el panorama global, la comunidad internacional, solemos decir que uno de los factores, uno de los elementos eh, distintivos es la figura de la interdependencia y de la interconexión. Estas dos figuras propias de la mirada globalizadora, de la mirada de la globalización del mundo, eh, también la hablábamos en materia de las relaciones internacionales económicas y decíamos la figura de los mercados globales, de los mercados regionales, de los mercados locales y cómo son nacionales y cómo estos estaban totalmente interrelacionados. La logística claramente va a llevar a un puente, a vincular ese transporte y ese comercio y también esas dinámicas de los distintos mercados. Aquí es donde todo empieza a estar mucho más vinculado, pero sobre todo en un esquema de interdependencia. De ahí la importancia que cuando una decisión comercial, cuando una medida, ya sea comercialista o anticomercialista, impacta, es como una piedra que cae en un río, genera ondas y si bien a corto plazo, una mirada muy cortoplacista, sabemos lo que puede provocar, a largo plazo no tenemos del todo claro. Nadie puede saberlo. ¿Hasta dónde puede repercutir? ¿Qué dinámicas puede provocar? ¿Y qué mecanismos o qué medidas puede implementar los distintos actores que se ven impactados? Ya no es como antes que la crisis de un país no afectaba al resto como mucho afectaba a su entorno, sus aliados inmediatos. Hoy en día tenemos un efecto dominó y un efecto contagio que claramente vemos las dinámicas de un panorama y de unos mercados globales sumamente interdependientes o globalizados. Bien, como les adelantaba Paulina, más hacia el cierre de la clase, obviamente podremos saciar cualquier consulta o cualquier comentario que quieran compartir. No se olviden que también tenemos la herramienta del chat, si alguien quiere hacer algún comentario o demás, y así también en algún momento, cuando terminemos, podemos ir sociabilizándolo y compartiendo. Muy bien, la figura de las características principales. Me interesa que tengan una idea de ciertos elementos característicos de la logística, es decir, en parte para qué sirve y cómo opera en estas dinámicas, porque a veces cuesta bajarlo a tierra, tener una visión clara de cómo se materializa la logística en las dinámicas del comercio internacional o de los negocios internacionales. Lo primero es que se trata de una facilitación del comercio global. Claro, si yo soy capaz
de mover por barco, por camión y por tren, supongamos, una mercadería, soy capaz de, como decíamos antes, soy capaz de llevar ese pescado que pesqué en las costas de Argentina y colocarlo en la mesa de las familias en Rusia. Lo puedo hacer. En otra época hubiera sido imposible. Atravesar el Atlántico hubiera sido mucho más tardado o movilizar llegar a cierto puerto y luego hacer el trecho por tierra hubiera sido muy complejo porque los camiones frigoríficos no mantenían bien la cadena de frío, etc. Así como, por supuesto, el conocimiento sobre el pescado, de cómo debe ser tratado. Lo mismo con la carne, lo mismo con la mayoría de los productos perecederos. Es decir, cuando hablamos de logística, hablamos de un aporte en certeza. Sé dónde está el producto, sé cómo se maneja el producto, hay una trazabilidad del producto, sé dónde se pescó, sé cómo llegó, sé dónde se cortó, quién lo cortó, etcétera. ¿Sí? Tengo mayor seguridad, mayor eficiencia. Es más eficiente todo el proceso. Y justamente esos bienes y esos servicios producidos en un país ahora van a poder ser consumidos en otros países reduciendo justamente barreras físicas y temporales. Ya no tiene que pasar demasiado tiempo, ya no requiere de ciertos elementos que eran sumamente tardados. Por ejemplo, la implementación del transporte aéreo para sobre todo el traslado de documentación, porque muchas veces lo que pasaba es que la misma documentación de la propia compraventa o de ese movimiento, de ese comercio internacional, iba acompañando o se materializaba, se iba dando con el envío. Claro, si el envío tardaba un mes en llegar, la documentación también lo hacía y eso impactaba en las distintas obligaciones del contrato. Hoy en día se ha ido implementando para muchos elementos de compraventa, de transporte internacional, etcétera, el uso del transporte aéreo. El transporte aéreo va a ser muchísimo más rápido y ha reducido muchísimo las cuestiones de espera. También hay una cuestión de esencialidad de la logística. Es decir, un ejemplo por antonomasia es el comercio electrónico. ¿Qué tanto funcionaría Amazon si la mayoría de los productos no los pudiera vender porque no los puede colocar, porque no puede mover el producto de un país a otro? Pongamos el ejemplo de Amazon en Europa, donde yo estoy comprando un producto, pero viene de Alemania o viene de Bélgica o viene de Italia y lo estoy comprando en España, por ejemplo. Esto sucede igual, la capacidad logística de gestión, de conexión de los distintos proveedores o de conexión entre los distintos vendedores como una especie de espacio común de marketplace, etcétera, va a llevar esa capacidad. Ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Amazon, de Shein, de Alibaba, etcétera. Justamente la logística va a ser la clave para gestionar las cadenas de suministros globales y conseguir la conexión entre una oferta y una demanda. La posibilidad de comprar algo en China, que eso cruce medio mundo, llegue y que llegue a precios más competitivos, con una oferta mucho más variada, con ciertos elementos en materia de cruce de fronteras, acuerdos, etcétera. O sea, todo lo que vemos allá debajo claramente ha sido ampliamente gestionado y ampliamente planificado, administrado por la logística internacional. La capacidad, la facilitación ya no solo es de compañía a compañía, como se podría decir, o de empresa a empresa, sino incluso ha trascendido a llegar al consumidor final directamente. En este sentido, las cadenas globales de valor o las cadenas de valor en general es una tendencia a deslocalizar, como les decía antes, la deslocalización de los distintos procesos de una misma cadena productiva. Supongamos que fabrico aceite de oliva, ¿sí? Entonces, el aceite de oliva lo recojo en granjas, perdón, en huertas o en olivares en el sur de España. Pero el vidrio en España me sale caro. Entonces, las botellas las fabrico, tengo una planta, una industria de fabricación de las botellas de vidrio en Portugal pero el etiquetado
me termina saliendo más barato o me termina saliendo más eficiente si lo hago en Marruecos. Entonces, las etiquetas las hago en Marruecos. Pero, y así sucesivamente, lo que en otra época se habría hecho toda la cadena productiva, todo el proceso productivo en España, porque era donde se conseguía y el embotellado lo puedo hacer en otra parte. Se conseguía la materia prima y generaba todo el proceso, también puedo deslocalizar, ¿sí? Esas mecánicas han llevado a mayores beneficios, mayores dinámicas en materia de capacidad y de eficacia productiva, etcétera. Claro, si a mí las botellas de vidrio no me llegan a tiempo para que yo envase el aceite de oliva, no me va a servir. Entonces yo necesito certeza. Volvemos a la facilitación. Yo necesito que las botellas estén en tiempo, en forma, sin romperse, sin ningún problema, que las etiquetas estén. Entonces, la mejora en logística ha llevado, por supuesto, acompañado con el transporte, a que los productos, a que yo pueda deslocalizar los procesos productivos, ¿sí? Justamente la especialización en las distintas fábricas, en los distintos procesos. Un muy buen ejemplo, como les mencionaba antes o les adelantaba antes, es la figura de la industria automotriz donde tenemos materias primas procedentes de distintos países. El acero viene de un país, el litio viene de otro, etcétera. Los productos electrónicos vienen de otro. Todas las figuras de las autopartes, todas las figuras de los componentes se producen en otro país. Sucede mucho con México, por ejemplo, y luego se ensamblan en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces el auto, el coche, el carro va a estar armado en Estados Unidos, se va a entrar al mercado de venta y de consumo en Estados Unidos, pero en realidad ha pasado cada una de sus partes por muchos países, o principalmente por más de uno, la deslocalización de los procesos productivos. Entonces, justamente la fabricación, la industrialización se termina haciendo en otro país. Muy buen ejemplo de esto es el caso de México y Estados Unidos en la industria de autopartes y automotriz. La competitividad económica, la reiteraré porque es el concepto clave en muchos de estos aspectos en materia de logística, para entender ya no solo la logística de cara al transporte, de cara a lo más visual, sino la logística en un contexto mucho más amplio de las relaciones internacionales. Esa optimización conlleva justamente un aumento en los índices de eficiencia. Las cosas llegan mejor, llegan más rápido, se producen en más cantidad, etc. Justamente esto va a implicar una reducción de los costos operativos, un aumento en la competitividad, mejores precios en la oferta porque van a rivalizar más o les va a salir más barato colocar el producto en el mercado, mayores estándares de calidad, porque muchas veces cuando yo no puedo ya solo competir por precio, voy a tratar de competir por calidad, mayores estándares también en materia de los servicios de entrega, ¿sí? Mejores tiempos. Mayor volumen de producción. Puedo producir mayor cantidad en el mismo tiempo o en base a los mismos productos, etcétera. Entre otros tantos elementos. Ahí es donde justamente esas cadenas de valor, ¿sí? La introducción de valor en los distintos procesos productivos se hacen mucho más amplios. Disculpen el sonido. La figura de la infraestructura logística avanzada, que era lo que les mencionaba antes. Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Alemania. Alemania ha ido implementando tecnología, avances muy profundos justamente en la gestión, en la capacidad y en la ventaja de gestionar exportaciones, ser como un punto de entrada a toda la región y también incluso de salida en muchos casos. ¿De qué tipo? Manufacturado, es decir, de productos ya realizados, de bienes industriales. Aquí va a haber una diferencia. No es lo mismo eh, exportar materias primas que exportar bienes industriales o bienes ya manufacturados, industrializados. Ahí va a haber una gran diferencia en esa balanza de pagos y en los beneficios que rinden de esos mismos procesos comerciales, de esos mismos negocios internacionales, así como de los flujos monetarios. Entonces, en ese sentido, la competitividad va a ser clave. Presentarse como un país aventajado, con un alto nivel de competitividad, con mucha presencia en el comercio internacional, va a ser muy importante. Y eso va a llevar también a la presencia de ese país en muchos otros espacios, en foros comunes, en decisiones, en alianzas, en acuerdos internacionales, en tratados de
de libre comercio, por ejemplo, en foros comunes como los organismos internacionales. Es decir, va a tener otra presencia, otro grado de gravitación, concepto que ya hemos trabajado. Entonces, en ese sentido, va a ser muy importante porque justamente hay un elemento geopolítico, geoestratégico, hay un elemento incluso de proyección nacional en virtud de la competitividad que aporta la logística. La atracción de inversiones extranjeras, evidentemente. Si yo tengo una muy buena producción, pero tengo muy mal transporte, no soy atractivo, porque puedo hacer el mejor producto del mundo, pero no llega al mercado, o no llego a colocarlo en el supermercado, por poner un ejemplo. De ahí que la figura de la logística aporta certeza, aporta seguridad, aporta elementos que nos garantizan procesos productivos y esto siempre va a traer, sobre todo, inversiones extranjeras directas, inversiones y la apertura de negocios, la apertura y la figura de flujos procedentes del exterior. Entonces, de flujos monetarios de dinero. Un muy buen ejemplo de esto es el caso de Singapur, ¿sí? Que se ha postulado, se ha presentado al mundo y reposicionado, especialmente en su región, como un hub logístico, ¿sí? Es lo que llamamos los megapuertos, la capacidad justamente de tener una amplísima red de conectividad global, tanto en el Indo-Pacífico como en la figura del Pacífico, apertura del Pacífico occidental, etcétera. Es decir, una enorme capacidad de recepción y de distribución en materia de conectividad que justamente va a llevar a eso, a la atracción de los capitales extranjeros. La interdependencia económica. Aquí estamos hablando de cómo se van reforzando esos conceptos que hablamos antes de interconexión e interdependencia. Claramente, si supongamos se genera un impacto, un ciberataque impacta en el puerto de Singapur, va a llevar a un alza de costos, a que el producto no llegue, a problemas en transporte, a enlentecimiento, obstaculizaciones, etcétera. ¿Y eso qué va a llevar? A subida de precios, procesos inflacionarios en más de un caso, aumento de costos, etcétera, pérdida, cierre de empresas, aumento del desempleo. Es decir, todo es como un efecto mucho más amplio de lo que pensamos en un principio, ¿sí? En ese sentido, estos elementos propios de la globalización entre los distintos mercados y las economías lleva justamente a grandes impactos, a modificaciones, a obstáculos, avances en logística que justamente van a afectar profundamente tanto a los estados como también a los mercados. Y ahí es donde muchas veces es lo que no podemos prever. Salvo que tuviéramos la bola de cristal, no podemos saberlo. Podemos tener una idea muy puntual, muy de corto plazo de cuáles pueden ser las consecuencias, pero a largo plazo es muy difícil de medir. Por ejemplo, las medidas que se han ido implementando en la guerra comercial entre China y Estados Unidos son muy difíciles de medir. En el corto plazo son fáciles, pero en el largo plazo son muy difíciles. ¿Cuáles van a ser los posicionamientos de los aliados? ¿Cuáles van a ser los reposicionamientos de las regiones periféricas o las zonas de influencia? A la hora de justamente definir cómo se van materializando esos impactos, cómo se dan los procesos inflacionarios, las subas de precios, las alzas o incluso las barreras comerciales, la falta de producto. Todo eso va a generar muchas veces lo que hablábamos antes, la gravitación y por ende las polaridades en ese sentido. Creo que tenemos algunos comentarios, Paulina. Mm, te agradezco me comentes. Sí, 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 Gonzalo, tenemos dos en el chat. Ok. Y José Ángel nos indica que desea participar y comentar experiencias, pero yo creo que ahí José Ángel ya abriría el micrófono al final, ¿no? Para que sea un poquito más rápido. A ver, García Ailín nos comenta que las relaciones internacionales son importantes en las exportaciones de un país. Bueno, es como de más a menos, de menos a más. Claramente las relaciones internacionales son un elemento mucho más amplio, mucho más, es un paradigma o en realidad un campo de estudio mucho más complejo, mucho más amplio, dentro del cual, si fuéramos bajando a nivel de escala, llegaríamos a las figuras de
La balanza de pagos, la balanza comercial, las importaciones y exportaciones, etcétera, los flujos de bienes, servicios y también, por supuesto, de personas. En ese sentido, las relaciones internacionales van a ser esos vínculos entre los estados, luego veríamos la figura de los aspectos económicos, luego entraríamos en las políticas exteriores, luego entraríamos en la política comercial de cara al mundo y ahí entraríamos después en las exportaciones y por ende también claramente los procesos productivos internos de un país para después ser exportados, ¿no? Cuando un país presenta comercio, presenta un mercado de cara al mundo, industria de cara al mundo. Y después tenemos cómo garantir la geopolítica para trabar conflictos internacionales en la era de las tecnologías. Bueno, tomé. Es un tema complejo, claramente, porque tenemos que primero partir de que las potencialidades de las tecnologías de la inteligencia artificial sí que son bastante imprevisibles algunas veces en términos de cuál va a ser su alcance y cuáles van a ser sobre todo los distintos mecanismos de implementación. Muchas veces pensamos en la IA y pensamos, no sé, en ChatGPT o en la implementación del Internet de las Cosas, pero en realidad son muchos más amplios los distintos mecanismos de implementación, los mecanismos de cómo se va adaptando la automatización y los procesos de automatización en los procesos de las tareas, sobre todo en la logística. La logística tiene una enorme variable práctica, de praxis, de efectivizar. Creo que por aquí tenía una por ejemplo, es un almacén, es un depósito donde los robots, ¿sí? La automatización de los distintos instrumentos, como pueden ver, no están, no los lleva una persona, ¿sí? Es un proceso donde esos mismos robots son capaces de retirar la caja, colocarla, elevarla, sacarla, moverla en un sistema automatizado. Esos mecanismos va a llevar claramente a un impacto en el mercado laboral y por supuesto a cómo se van materializando. Aquí es donde justamente la tecnología es otro vector muy relacionado con la logística, muy interrelacionado para las dinámicas geopolíticas. Porque quien tenga mejor tecnología va a tener mejor capacidad logística para poder implementar en la logística, va a potenciar su comercio y claramente va a ser más competitivo. Ahí es donde se da esa conexión, ¿sí? Bueno, me comentabas, Paulina, que tenemos un comentario. Sí, José nos indicaba que le gustaría participar y comentar experiencias, Bárbaro. Adelante. pero no encuentro a José Ángel. José Aquí Ángel. estoy, aquí Ah, estoy. ya, ¿Sí me ya te vi, ya te escuchas? Hola, vi. José Ángel. Ok, Listo. ok, Estaba. aquí estoy, no estoy perdido. Bueno, excelente presentación como siempre, Muchas todas gracias. las que tú haces, Gonzalo. Me encanta tu forma de explicar tus temas, realmente son de mucho aprendizaje. Y Muchas este gracias. en particular, pues me gusta más porque lo vivo. Te Yo interpela. trabajo en una industria que se dedica a la fabricación de cemento. Ajá. Entonces nosotros importamos la materia prima principal desde Japón y nos toca Ujú. vivir toda esa cadena de logística, Sí, ¿verdad? Viene en barcos, son barcos de 55.000 toneladas las claro. que nos llegan. Una vez que llegan a puerto, pues tenemos que hacer toda la logística con la naviera que apoya Sí. al buque, con las autoridades portuarias que nos asignan El muelles. máster, la carta de porte, etcétera. Todo, Sí. la lista de detalles. El Menos crédito mal, documentario. en este caso se nos simplifica porque es un solo producto. El producto Claro, viene a granel, ¿verdad? claro. Se llama clinker, la materia prima Ujú. principal para la fabricación de cemento. Entonces, Japón nos provee, ¿verdad? Hay una empresa más grande de cementera en Japón que se llama Ujú. Tajeiro, entonces nos provee la materia prima
Y pues nosotros una vez que llega a puerto y que tenemos la suerte de encontrar el muelle para que tenga el calado apropiado, Ujú. entonces estos buques traen sus propias grúas. Vienen en Ajá. bodegas, en Es 5 verdad, bodegas ya, eso es un cada, muy buen ejemplo de tecnología implementada. Los buques es, autosuficientes, ¿sí? los buques autosuficientes. Entonces Para cada la buque descarga y tiene la carga. tiene su propia grúa. A esa Exacto, se les incorporan una especie de cuchara que agarra el producto y claro, lo deposita en una tolva. Esa claro. tolva después la pasa a un camión y tenemos un carrusel de 70 unidades de 30 toneladas cada una que Ujú. están en carrusel, ¿verdad? Están pasando, Claro, van llenando, se van a la báscula para la tara del puerto, para efectos de los cobro, porque controles los aduaneros, controles que no sea aduaneros necesario que entre a depósito, las muestras, para es cuestiones correcto. fitosanitarias y Y ya químicas. luego se traslada en esos camiones, en góndolas, hacia Claro, nuestras bodegas para poder depositarlo procesar, ahí. claro. Esa es otra dinámica en la bodega, ¿verdad? No, es un Porque llegan excelente los camiones ejemplo. y esa es Yo lo estoy parte de la haciendo a nivel logística. macro, mucho más genérico, pero por supuesto que te agradezco mucho, José, porque al aterrizarlo a un ejemplo concreto, vemos cómo se está materializando. Incluso hay elementos por encima de todo esto y por debajo que no estamos mencionando en lo más directo. Es La gran correcto, posibilidad de que Japón y tu país o tengan un acuerdo o tengan algún tipo de convenio, la organización documental de tanto el contrato como del transporte y también del seguro internacional. También, es por supuesto, correcto. la figura de los distintos agentes intermediarios, la posibilidad Los de que eso se brokers, comercialice en el país. Es decir, hay es muchísimos correcto. más elementos que claramente hacen a la logística también, ¿sí? Es correcto. Yo Es un excelente lo que ejemplo. te quiero comentar, Sí. bueno, a todos, ¿verdad? Es que todo eso se facilita y lo entendemos y lo aplicamos. El Ujú, problema que vivimos en países como en el que yo vivo, que es El Salvador, es ujú, el congestionamiento de los puertos. por Entonces, supuesto. lo que nos está matando hoy día es realmente los tiempos de espera en fondeo, ¿verdad? Por Claro. ejemplo, a mí me llegó un barco el Y lunes los prácticos 27, en puerto, hay muchas ¿verdad? El cosas. lunes 27 y tengo la posibilidad de pegarlo a muelle hasta el 3 de marzo. Uf, Imagínate cuánto es la cantidad de dinero y ahí es donde nos sacan de ser un país competitivo, porque cada día son $25,000 lo que hay que pagarle al barco, ¿verdad? sí. Y eso nadie lo reconoce, pues entonces al final Bueno, hay que eso tiene que estar en sumarlo el al precio costo de final. producción. Ese es el Hay un problema. precio final, ¿verdad? Claro, Pero también hay digamos, hay otros competidores, hay otros productores por supuesto. que tienen a También un a veces uno precio se el tiene que producto preguntar qué está haciendo el otro para poder poner el precio más barato. Una pregunta más clave, un barato. elemento ¿Verdad? clave es cadena de suministro. ¿Por qué desde Japón? Tengo que cruzar el Pacífico. Es una ruta Sí, compleja. Tengo el canal de Panamá. Complejiza más y encarece más. Entonces, la primera eh, pregunta es, aunque me saliera más caro, ¿no puedo hacerlo más cercano? bueno, fíjate Primer que pregunta logística básica. hemos tenido experiencias y lo Por que pasa que supuesto, pero hay un la productor local logística que nos, actual justamente se llama logística, ahora lo vamos a ver, resiliente, que se centra en la deslocalización, pero también la relocalización de las cadenas de suministro. ¿Sí? es Porque a veces correcto. pasa que el proveedor le tenemos cariño, tenemos una larga tradición, pero encarece. Sí, sí, la verdad que es de repensar, ¿verdad? Más que todo por el tema del congestionamiento portuario, Por ¿verdad? supuesto. Y aquí el puerto nuestro tiene clasificación para la atención de buques. Entonces, este tipo de materia prima está en la última categoría. O sea, es el último. Primero tienen que pasar alimentos, carga contenerizada, bueno, hay una serie de prioridades y nosotros tenemos la última. Todo esto también son aspectos que son en contra de
la producción y la logística que estamos utilizando. ¿Verdad? Ujú. Esa es parte de lo que te quería comentar, pero principalmente donde más nos duele es en la ineficiencia portuaria, que no tienen Claro. capacidad para atender a los buques de manera pronta y ahí es donde se nos encarece toda la producción. Gracias, Gonzalo, por la Perfecto. No, por oportunidad favor. de compartir. Por favor. Ok. No, muy buen ejemplo, como digo, pero imagínense que de estos ejemplos, millones y si nos vamos a cada una de las industrias, a cada uno de los elementos, eso es lo bueno. Es un tema que podemos aterrizar muy bien. Si nos vamos a la carne, si nos vamos a cualquier otra línea, incluso más grande, más pequeño. Lo mismo si nos vamos, no sé, a un pedido que hicimos en Temu o que compramos en Amazon. Lo mismo. Vamos a tener distintas mecánicas y distintos elementos. Justamente van a impactar en el precio. Y adelantando algo que nos comentaba José, justamente las tendencias actuales. Me interesa primero que nada que tengamos en cuenta que la logística la tenemos que entender como un facilitador, como un vehículo entre el transporte y el comercio internacional, la posibilidad de colocar en el comercio global ese intercambio de bienes y servicios. Conecta los distintos mercados. Esto no solo se da a un nivel comercial, sino que también impacta en el intercambio de información, de cultura, de tecnología, en las dinámicas diplomáticas. ¿Sí? No es lo mismo cuando uno entiende otras formas de vestirse, el concepto de la indumentaria. No es lo mismo cuando accedemos a otra información en base a otros modos de vida, ya que llegaron productos comerciales que se venden en el comercio en otros lugares del mundo. Es así que justamente se van dando nuevos elementos impactando en la transformación social. Lo que conlleva el desarrollo de la implementación de tratados comerciales, era lo primero que le comentaba a José. Probablemente con Japón no tengan impedimentos lo suficientemente grandes, ya sea impositivos, como pueden ser los aranceles aduaneros u otros, que les permita continuar justamente con ese proveedor. El día de mañana, si hubiera una fractura, hubiera una ruptura y no haya un convenio marco, un convenio comercial, podría pasar que la situación con Japón se tensionara con El Salvador y por ende ese proveedor no pueda seguir siendo competitivo a razón de que, supongamos, me sale muchísimo más caro. Lo vemos en declaraciones como aumentos del 25% para socios comerciales, etcétera. Es decir, los aumentos arancelarios, los aumentos impositivos, los impedimentos al comercio, la priorización de sectores estratégicos y por ende el desplazamiento de otros por poner impuestos a a la entrada de esos productos, como pasa con la agricultura en Europa o pasa con ciertos sectores en Estados Unidos respecto de sus actuales socios como México y Canadá. Es decir, son tendencias que uno tiene que saber analizar, ponerlas en la balanza de cómo se están materializando las cosas. De ahí que la regulación va a ser un punto clave, muy importante a ver antes de todo, ¿sí? Va a ser primigenio a cómo se van materializando la figura de las normativas, los estándares y los tratados, por supuesto. La dificultad de potenciar las cadenas de valor y además las redes logísticas llevas a ver justamente una integración regional. Muchas veces va a ser mucho más efectivo, supongamos siguiendo el mismo ejemplo, si El Salvador tiene buenos vínculos con el resto de América Central, Panamá, Nicaragua, Guatemala, Honduras, etcétera, quizás va a ser mucho más potencial ver la posibilidad de deslocalizar y generar incluso una posibilidad de holding donde parte de mi compañía produce cierto elemento o hace cierta parte de la cadena productiva frente a que esté en otro lado del mundo, en otra región del mundo. De ahí la potencialidad y el aumento de eficiencia y de competitividad en la creación de bloques regionales, potenciando justamente lo que es el comercio intra e interregional. Con un aumento en el desarrollo de la infraestructura, ya no necesito tener toda la infraestructura, sino que la región puede ir interconectando potencialidad de la infraestructura a distinta escala y justamente la potencialidad de un mercado común. Clásico ejemplo, la Unión Europea. Y por último, la figura de la estrategia. Veíamos el caso del transporte internacional con el control y la relevancia de las distintas rutas comerciales. Estas están atravesadas por la logística estratégica. ¿Qué quiere decir esto? Opera directamente como un elemento definitorio
en las disputas de poder, en los niveles de gravitación, en la competencia, en la rivalidad de las naciones, así como en la soberanía en ciertos casos y sobre todo en los puntos estratégicos. Lo hablábamos en la clase anterior de transporte, con el canal de Hormuz, con el canal de Suez, con las distintas rutas. Las distintas rutas están ampliamente atravesadas claramente no solo por el transporte internacional, sino por la logística. ¿Sí? Ese embotellamiento que podemos cuestionar o podemos hablar del canal de Panamá, por ejemplo, no es un tema menor. José nos lo traía a la diaria. Tengo un barco que no puedo conseguir, no puedo fondearlo, no puedo colocarlo y por ende tiene enormes costos para mi empresa. Pero eso evidentemente tenemos que llevarlo a un nivel macro, a todas las empresas, a todos los sectores económicos y cómo se van dando esas materias de gestión y de logística, los embotellamientos, las únicas rutas, etcétera. Si pudiéramos pensar de otra posibilidad de atravesar, es decir, contar con nueva tecnología y que los buques no tuvieran problemas para pasar el Istmo de Magallanes, pasar por debajo, aunque uno diría, bueno, pero es muchísimo más tiempo, pero a veces hace hasta mejor. Claramente es una de las zonas menos seguras del mundo en materia de navegación, pero si eso dejara de ser así, podría suceder. Lo mismo está pasando con la ruta ártica en el caso de China, la posibilidad de no tener que ir por debajo pasando el Índico, sino justamente por encima pasando el Mar del Norte y el Mar Ártico y llegar en muchísimo menos tiempo a Europa y colocar sus productos en Europa. Nuevamente cambio en materia de costos, en materia de tiempos, en materia de presencia de mercado, etc. En este sentido, lo que les quería traer para que tuviéramos una visual, igual José me ayudó con esa cuestión, es algunos ejemplos, ¿sí? Algunos modelos. Los modelos actuales, se podríamos decir en tres, por eso una de mis preguntas directas fue, bueno, pero no puede haber un proveedor más cercano, uno más fácil, que no tenga que venir en un buque tan grande o que pueda tener otras dinámicas y que era la figura de la logística resiliente. Pero primero que nada, el just in time, ¿sí? La figura de que tiene que estar y estar a tiempo, ¿sí? Está basado justamente en una entrega puntual de los insumos para reducir los inventarios. Supongamos yo vendo café y necesito 20 kilos de café por día. Yo, por supuesto, puedo comprar 100 kilos de café y tener 80 kilos para cubrir varios días guardados en un stock, pero voy a necesitar un depósito, voy a necesitar personal para cuidarlo, voy a necesitar medidas de seguridad para que no haya limañas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso implica gasto. Entonces, una de las mecánicas, es una mecánica muy dependiente de la cadena de suministro, pero en realidad se ha demostrado bastante eficiente en materia de optimización, es por día me vas a entregar mis 20 kilos. ¿Sí? Entonces, mi proveedor se compromete, y tenemos un muy buen vínculo, de que me entrega los 20 kilos de café diarios que necesito por día. Claramente, si no me los entrega un día, no tengo café para vender. Hay un riesgo, pero si yo confío lo suficiente, es decir, si tengo los elementos suficientes para tener certeza, seguridad en ese proceso, va a reducir justamente la necesidad de tener stock, ¿sí? O mucho del stock necesario que en otras épocas se haría. Pero claro, tiene que funcionar muy bien la cadena. ¿Y eso quién me lo asegura? La logística, ¿sí? Después la logística multimodal, algo que ya veníamos viendo en el transporte. La logística claramente se adapta a la figura del transporte multimodal, que en los distintos modos de transporte se genera una combinación para que sea lo más optimizado en materia de costos y de tiempo, ¿sí? Si yo antes hacía todo con barco, y ahora puede ser un trecho con barco, algo en tren, una parte en avión y otra parte en camión, por ejemplo. Bueno, si va a ser más eficiente en tiempo o en precio o en seguridad o en distintos elementos, va a ser mucho más conveniente. De ahí la relevancia del multimodal. La logística resiliente, justamente, está enfocada en la diversificación y la robustez de las cadenas de suministro para enfrentar una crisis. El Pacífico sigue siendo una región muy compleja en materia naviera, en materia de navegación. Entonces, la posibilidad de una crisis, la posibilidad de tensiones en cierta región, esto lo experimentamos mucho durante... Disculpen. Lo, lo experimentamos mucho durante la pandemia, que fue que los países tenían, como planteaba José, el suministro de, por ejemplo, de insumos médicos venía del otro lado del mundo y claramente no podía cruzar el mundo. Eso llevó a que los países revieran
sus proveedores y dijeran, bueno, necesito proveedores cercanos, necesito procesos o tiempos cortos. ¿Sí? De ahí se ha ido identificando la logística estratégica y los sectores económicos estratégicos clave para tener los distintos insumos. En este sentido, les traigo tres ejemplos, vinculados en buena medida a los modelos y también a las mecánicas actuales. ¿Sí? El primero es el nearshoring, ¿sí? Vinculado sobre todo a esa cercanía. Y les traigo el ejemplo de México respecto a Estados Unidos. México se ha ido configurando, o lo han ido configurando, ambas elementos, como un hub manufacturero. Es decir, muchas veces las materias primas vienen de algún país de América Latina o de alguna otra región, por ejemplo, del Pacífico, y terminan llegando a México. México las industrializa en una primera etapa, ¿sí? Genera los componentes, etcétera, pero no lo ensambla. Como decíamos antes en el caso del auto, en el caso del coche, lo va a terminar ensamblando Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? La gran cantidad que vemos, sobre todo en el norte, de aumentos de zonas industriales, donde es una deslocalización de las distintas industrias que vemos en Estados Unidos, es algo que está pasando mucho en México. Entonces, esto se ha dado mucho en el marco del TEMEC, del tratado. Si bien esto es que le estoy comentando claramente tiene constantes cambios, ahora mismo la administración Trump está planteando amplios cuestionamientos sobre la figura del TEMEC y su trascendencia o continuidad, pero no nos podemos adelantar a lo que todavía no sabemos, pero sí es importante tenerlo presente en materia de posibles cambios. La implementación estratégica de trasladar la producción a unos países más cercanos en vez de tenerlo al otro lado del mundo, a veces puede llevar a mayores costos, pero mayor seguridad. Entonces, si yo perdía un barco, un cargamento de cada 10 y ahora me llegan los 10, aunque me salga más, en realidad puedo no estar perdiendo dinero. En este sentido, la reducción de costos o la reducción de los tiempos de entrega son elementos clave. Mejorar la conectividad logística y también, por supuesto, los procesos de modernización. En este sentido, la modernización de distintos puertos, carreteras, zonas industriales, lo vemos mucho en el caso mexicano, por ejemplo, en las zonas de Baja California, en Querétaro, en Nuevo León, vemos esos procesos, lo cual no implica que vengan de la nada. ¿Por qué México se presenta ahora como un posible hub manufacturero? ¿Por qué Estados Unidos ahora lo ve de esa manera? Ahora o en las administraciones que se venían dando. Lo veía de esa manera y el TEMEC lo potenciaba con disposiciones en materia de logística, claramente por las tensiones con China, en la guerra comercial Estados Unidos-China. Entonces, en ese sentido, necesitaba una región de producción que fuera cercana, competitiva, pero mucho más cercana. No podía seguir manteniendo su dependencia al otro lado del Pacífico, mantener su dependencia sobre todo con el caso de China, pero también en otras regiones del sudeste asiático. Por eso lo vemos con Tesla, Foxconn, entre otras empresas, que justamente han empezado a tener esa implementación y lugares de montaje, etcétera. Reducir esa dependencia, entender esos marcos de tensiones geopolíticas, va a ser muy importante para entender cómo se van dando estas relocalizaciones de las zonas de suministro. El rediseño de las rutas en el corredor IMEC, el rediseño de las rutas comerciales. Ya les traje un ejemplo con la nueva ruta de la seda en el caso de China, el Belt and Road del proyecto chino, pero hoy vamos en una que es como la contracara de esto o la respuesta. ¿Sí? En el 23, en el G20, se anunció justamente la creación de un corredor India, Oriente Medio, Europa, el IMEC. Justamente está centrado en mejorar la conectividad entre estas regiones. Y si bien uno pensaría por dónde va, bueno, va a ir evidentemente por una logística multimodal, donde voy a tener marítimo, ferroviario, terrestre y todo eso interconectado, de tal manera que se presenta más eficiente en tiempos y en costos que el clásico canal de Suez, con todas sus dinámicas y sus distintas complejidades, tanto en materia de nacionalización por parte de Egipto, otros conflictos que incluso tuvimos hasta en el 21, e incluso se presenta competitiva o rivalizadora de otras propuestas, como la nueva ruta de la seda en el caso de China, en materia ferroviaria. Entonces, en ese sentido, vemos como esas nuevas propuestas, incluso logísticas y de transporte, también son una cuestión de competencia y de rivalidad en materia
de geopolítica. ¿Sí? Eso es muy importante de entender y en este caso la logística multimodal. Por último, la expansión de puertos estratégicos. Ya les adelantaba en el caso de Singapur. Justamente lo vemos mucho en el sudeste asiático. Sudeste asiático como zona de influencia más allá del ASEAN y justamente en razón del RCEP, tenemos la necesidad de muchos procesos industriales que se daban en el marco de China, por ejemplo, como gran país en materia de manufactura, necesitaban trasladarse por las tensiones con China, etcétera. Nike, Samsung, Apple, etcétera, muchas empresas justamente han llevado a un traslado de la producción a otras regiones del sudeste asiático, como puede ser Vietnam, Indonesia, Singapur, Malasia. Entonces, en este sentido, la mayor capacidad, mejorar la capacidad logística en materia de exportación, en materia de gestión portuaria, va a llevar justamente a potenciar. Esto no viene solo, esto viene por las tensiones del mar de China Meridional, viene por la tendencia a la diversificación ante la dependencia con China, en la implementación de los acuerdos, como el caso del RCEP, que es el acuerdo de Asociación Económica Integral Regional en la región del Asia-Pacífico. Es decir, estamos viendo unas variabilidades. Siempre funcionan, no necesariamente. Es decir, ya lo vimos en el caso de Apple, que los nuevos iPhones se estaban fabricando en India y no fueron eficientes, no salieron bien, no presentaban buenos estándares de calidad. Y mismo Apple tuvo que volver a solicitar o volver a estructurar y depender de la producción china, porque claramente no estaba funcionando de la misma manera en India. Es decir, esto tiene idas y vueltas, no hay respuestas únicas, pero sí son muy coyunturales, muy de cambio. Sin alargarme más, y no sé si vamos a tener algún comentario, como siempre, es un tema enorme. Esto es un gran pantallazo, es una panorámica para que tomen contacto con la temática, conozcan el tema. Les dejo algo de bibliografía para quien quiera profundizar. No solo son temas económicos, sino también temas políticos, temas jurídicos, de una trascendencia mucho mayor. Y por supuesto, como siempre, muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Gonzalo, por la clase del día de hoy. Gracias. No sé si alguien tenga un comentario o alguna aportación que sea súper breve porque ya nos pasamos de la hora. Estuvo tirano. Tenía Sí. que congregar todo. Bueno, pues no tenemos preguntas ni aportaciones, Gonzalo, más que las que ya diste. Y no sé si Estupendo. quieras decir algo ya para despedirnos. Eso, que les pique la inquietud, profundicen en el tema, es un tema muy rico y sobre todo de mucha propuesta. Hay mucho para hacer, hay mucho para proponer y para diseñar nuevas dinámicas en el plano de las relaciones internacionales, así que más que bienvenidas las propuestas. Profundicen, interésense, así que como siempre muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ti, Gonzalo. Esperamos verte muy pronto en una clase más. Yo creo que vamos a poner clases diario contigo, porque una hora no nos da. Muchas gracias, Gonzalo. Te mando un abrazo muy Gracias. fuerte. Me dio Chao, mucho chao. gusto verte y Igual. gracias también a los que se conectaron el día de hoy.